Se dice con bastante fuerza que la 6.1 vuelve Furina porque después de pasar por Notcry volveremos a Fontaine. También cada vez toma más fuerza el banner de Sumeru recopilatorio que os analicé en un vídeo anterior que está por aquí, porque los personajes de Sumeru literalmente llevan un montón sin volver a Genshin y se nota que los están juntando para que hagan un recopilatorio y que en la segunda mitad de la 6.0 llegan a Hida, pero si en la 6.1 viene Furina y también hay muchos personajes de Fontaine que no solo no venden, sino que también llevarían mucho sin rerunear, teniendo en cuenta que en la 6.1 habrán pasado 3 meses desde ahora o quizá la 6.2, también estamos ante las puertas de un recopilatorio de Fontaine bastante próximo, lo que hará que los personajes que menos vendan de Fontaine vayan directamente. Y os recuerdo que está por llegar el rerun de Scoffy, que tiene pinta de volver bastante pronto porque la gente la echa de menos desde la 5.6 y por último, se dice que también viene pronto Xilonen. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros si estáis, si soy, siendo free to pobres. Y ya no solo con la 5.8, sino con la 6.0, ya veis y pensáis que no hay protogemas. ¡Socorro, señor de la pantalla! Este es vuestro vídeo, poned si soy en los comentarios y haciendo todo el apoyo al canal Free to Play, incluido los puntos, que es una beta de YouTube para dar hype al vídeo y que el vídeo se recomiende, crezca y se apoye mucho más. Entréis en el sorteo de una bendición lunar. Cuando lleguemos a 200.000, que estamos a nada de llegar a 200.000, 2 bendis al día para vosotros por ver Free to Play y el canal, gracias a esa persona que me siguió en plataforma morada. Bienvenidos invitados a los directos, estamos ahora con la conflagración Estigia y el sábado el abismo que resetea, y a mí me encanta el abismo, que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo, y vamos con el roadmap de banners de las 6.0, 6.1, 6.2, recopilatorio Sumeru, recopilatorio Fontaine, para que os hagáis una idea de vuestras protogemas y lo que hacer con ellas. Empezamos explicando que hay cosas que conocemos como el banner de la 6.0 que se confirmarán en el livestream del 28-29 de agosto, que es este viernes dentro de semana y media, 2 semanas, y que obviamente ya conocemos que van a venir sí o sí Flins por aquí, Lauma por aquí y Aino como 4 estrellas, que también lo tengo por aquí, y que la especulación actual es que Flins y Lauma vienen juntos en la primera mitad con Aino, con lo cual mucha gente podrá sacar a Aino con muchas constelaciones y es un muy buen 4 estrellas. Después de que pase el livestream que tengamos gameplays, os hago un repaso del kit que ya subí, pero con muchos más detalles y gameplay. Y en la segunda mitad, por ahora lo que se comenta y cuadra bastante en mi opinión, es Yelan y la lechuga legendaria. Esto hasta ahora ya lo sabíamos. Ahora, en la 6.1 y 6.2 ya se está comentando bastante que sí o sí van a venir Durin y Nefer. Se comentaba que Durin venía 6.1 y Nefer 6.2, pero las últimas noticias de los leaks dicen que es al revés, que Nefer viene en la 6.1 y Durin en la 6.2, y tiene bastante más sentido, la verdad, porque Nefer sabéis que es un carry dendro de Blooms para jugarse con Lauma en algún equipo nuevo de Hyper Blooms, Blooms o Crepitar, y en vez de Nefer, que concretamente aquí creo que no está como diseño, voy a poner a KB como Nefer para que lo tengáis en cuenta. Y voy a poner a Bennett como Durin, porque son básicamente una especie de versión de estos personajes. Ahora, hablemos de la 6.1 porque hay un recopilatorio de Sumeru que muy posiblemente venga en la segunda mitad, ya que las 3 últimas veces que vino un arconte de la región, Raiden, Zhongli y no recuerdo aquí en quién más, pero cuando ha habido justo el arconte ha estado el recopilatorio de su región. El Sumeru banner recopilatorio creo que tocará segunda mitad a la 6.0, como dije en otros vídeos. Y aquí más o menos ya tenemos claro que va a venir pues Dehya por aquí, Sino por ahí hace mucho que no viene, Nilou cuadra perfecta por los Blooms de Lauma y mucha gente estará diciendo, ah bueno, pues yo no tengo a Nilou, pero se ve que Lauma está fuerte con Nilou, así que sacaremos a Nilou. Y me falta alguno más de Sumeru que lo iré poniendo por aquí cuando lo vea, el Heizan por ejemplo también por aquí, Scaramouche que tiene lugar en la trama de Notcry, que ya lo sabéis que está en el tráiler y que dice que va a ir a ajustar cuentas pendientes, tiene bastante sentido, y seguramente algún otro personaje como Tignari, que no lo puse, pero seguramente si lo encuentro lo pongo rápido por aquí. He visto a Kinich, a ver editores, señalármelo, y vosotros en el vídeo también señalar la pantalla como si fuera esto ¡la Mickey herramienta! No lo encuentro, a lo mejor lo he dejado arriba y no lo he visto, no lo sé. Al final del vídeo lo pongo.
y recopilatorio de Sumeru. Ahora, 6.1. Se dice, y cada vez toma más fuerza, que habrá una misión en la que volveremos a Fontaine y capaz ponen una zona nueva de Fontaine para terminar el mapa de Fontaine, y viene por aquí Furina. Pero también hay muchas señales de que también viene un recopilatorio de Fontaine y ahora os explico por qué. Aparte de Furina, lo que hasta ahora se especula en la 6.1 es Xilonen, que muchos dirán ¿qué? ¿Xilonen? Que he visto que hay mucha gente que no la tiene porque empezó a jugar en la segunda mitad de Natlan y es súper importante Xilonen. Y aparte hay una especulación que dice que los banners de la 6.1 son estos que estoy viendo en pantalla. Nefer, Furina, Xilonen y Linei. Opinión personal, creo que Linei no va a volver pronto y que capaz viene Navia por el tema de Fontaine, que va a vender mucho más que Linei en un banner, pero Navia también podría irse al recopilatorio de Fontaine. Otro personaje que creo que todo el mundo está esperando que sea jugable, que rerunee, es Scoffy. ¿Cuántos, dejadme en los comentarios, cuántas personas están, después de haber sacado a Skirk sin Scoffy, locos porque runee Scoffy? En mi opinión, Scoffy va a runear pronto sí o sí. Y si no es en la 6.1, es en la 6.2. De hecho, he colado por aquí a Linet, pero la voy a quitar. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Recopilatorio de Fontaine. Hay un montón de personas esperando a que reúnen un montón de personajes de Fontaine. No sé qué hace Baizu por aquí, se ha colado. Y básicamente todos estos que estáis viendo abajo, menos Skirk y Varesa, son de Fontaine y son personajes que no tienen mucha expectativa de venta, sin contar pues Columbina, Skirk, Varesa, que ahora hablo de ella, y alguna cosa más. Vamos a organizar esto porque también se habla de que Varesa va a runear pronto en la 6.1, 6.2. Varesa vino en la 5.5, en la 5.6 vino Scoffy, 5.7 vino Skirk con Mabuika y 5.8 Citlari, que nos encontramos ahora junto con Inefa. Cuidado con Inefa porque también puede runear pronto y hablo de ella. Entonces, yo veo mucho más factible lo de Xilonen, sí, porque es un soporte súper fuerte y al principio de las regiones vienen soportes fuertes. Recordar en Natlan que enseguida vino Kazuha, enseguida vino un montón de cosas importantes. Nahida reunió la .1 también en Natlan justo después de Xilonen. Vinieron Xilonen con otra cosa, no me acuerdo qué, y luego vino Nahida con Jutao en la .1. Entonces, yo creo que Varese también va a volver pronto. Si no es en la 6.2, es en la 6.1. La voy a dejar por aquí y aquí el cuarto slot como incógnita, porque los últimos personajes que huelo que rerunean pronto también son Skirk y Mabuika. Mabuika ha venido en la 5.7 junto con Skirk, pero Skirk es nueva y la excusa de que vuelva Skirk junto a Scoffy en un mismo banner de las dos es muy posible, con lo cual la única que podría retrasarse más adelante es Mabuika en la 5.3 junto a Columbina, que no hay una tier de 5.3, pero lo arreglo rápido. Hacemos... Y Columbina y Mabuika 6.3. Mabuika igual puede salir cualquiera de estos sitios. Más probablemente, en mi opinión, Mabuika en la 6.2. Pero también donde venga Scoffy va a venir Skirk. Y aquí queda un slot libre que puede venir cualquier run. Y ahora es donde viene literalmente el banner recopilatorio de Fontaine. Aquí, de los personajes de Fontaine, mirad bien la pantalla, todos estos ya no venden. Clorinde, si existe Flint y Varesa, ya no va a vender. Arlequino es muy fuerte, pero ya vino Mabuika y ya no vendió a Arlequino. Shiori no va a vender. Grizzly no va a vender.
Emily quizás es solo para Kimmich, pero ya no vendió muy bien cuando vino con la conflagración Estigia, porque Emily era best in slot del equipo de Kimmich y Kimmich era best in slot contra el Magma Dragón y no vendió. Siswine va a ser la venta número 1. Linney no va a vender, con lo cual de los personajes de Fontaine que podrían vender antes de que llegue un regulatorio de Fontaine serían Navia o Nubilet, entre los cuales creo que Nubilet tiene todavía muchas papeletas de vender, porque Nubilet de hecho funciona en un equipo de Nubilet, Lauma, Furina y Nefa, que esto es otro vídeo que haré, con lo cual me huelo bastante que Nubilet puede que venga, y pueden que vengan Nubilet más Furina Silonen, Varesa venga por aquí, tengas justo el pack de, no ese pack, tranquilos, de Scoffy con Skirk. Esto es como muy sus, porque esto ya es especulación aparte de los leaks de la 6.1, pero aquí viene el gran pero, es importante tener en cuenta que esto sí va a ser más o menos así. Scoffy y Skirk es posible que vengan juntas y como no vengan en la 1.1 viene en la 1.2. Furina sí se dice fuertemente que viene en la 1.1 y Neferdurin sí vienen aquí. Lo que puede variar mucho es Varesa puede variar entre .1, 2 y 3, Silonen puede variar entre 1, 2 y 3, Nubilet podría variar entre 1, 2 y 3 y capaz Skirk no viene precisamente con Scoffy, a lo mejor viene primero Scoffy, luego Skirk y Mabuika igual, pero este conjunto de personajes sí puede venir. El recopilatorio de Sumeru cuadra muchísimo, que me faltaba el Orejas, que ya lo encontré, que está por aquí, el Orejas viene por aquí porque también en el recopilatorio de Sumeru vienen las armas exclusivas de Dehya y de Tignari concretamente, que también hace muchísimo que no vienen desde el último, ¿vale? Recopilatorio, que era de Monsdad, pero colaron aquí a Tignari y a Dehya. Y casualmente cuadra perfecto todo para un recopilatorio de Fontaine. Esto no va a vender, 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 esto no va a vender. Lo siento, pero Arlequino va a vender bastante poco, la verdad. Linney no va a vender y la que se queda por ahí es Navia, que a lo mejor Navia la traen por aquí y dicen, bueno, y no sé, esto ya no estoy muy seguro con Navia, pero si acaso no vuelve pronto, va a caer en el recuperatorio de Fontaine Navia seguramente. Además de que Navia es un personaje que sí es interesante, sí tiene mucha comunidad que le gusta y sí es fuerte dentro de lo que cabe, justo Navia y Clorinde son los personajes que se van a descolgar del top 10 una vez salgan Flins y algún otro carry en otro y como Nefer, pero casualmente también Navia es un personaje que sus constelaciones no son tan fuertes, a diferencia de otros personajes construidos para que su C1 y C2 sean fuertes y la gente quiera sacar la C1 y la C2 cuando saquen al personaje, vean lo fuerte que es y lo quieran mejorar. Navia no cumple ese patrón, su C1 y C2 no son tan fuertes, sí son utilizables y interesantes, pero no tan fuertes, con lo cual los personajes que solo funcionan C0 y no tienen constelaciones que igual les den más potencial, muy bestia, muy loco, mucha mejora, también venden menos, porque no es lo mismo un Nubilet que vende C0, C1 y arma a una Navia que vende C0 y ya, porque Navia con armas 5 estrellas generales está muy bien y con C0 sin constelación está muy bien. Y luego habrá más personajes por aquí, pero ya no tienen mucha pinta de volver pronto. Seguramente el otro personaje que dejaría en incógnita sería Inefa. Para los electrocargados lunares o algún equipo de Flins, Inefa, Columbina, Lauma, que hasta que Columbina salga se jugará a Ino o en algunos casos Furina también, así que Inefa por ahí. Y más o menos haceros una idea que esto es el roadmap de la primera mitad de lo que puede venir aquí Notcry. Ya digo, estos últimos como Nubilet, Silonen, Skirk, Varesa, Inefa y Mabuika pueden rotar sus posiciones y veo muy raro sinceramente que estos personajes aquí de Fontaine ya vuelvan, se los van a guardar para hacer un recopilatorio. Los únicos personajes que veo que quizá tienen algún sitio serían Navia y Arlequino. Arlequino menos que Navia incluso, simplemente por el tema de los elementos y demás, y porque vendrá Alice, ya está el hype de Alice, con lo cual si ya existe Mabuika hay hype de Alice y está por ahí Arlequino, pues Arlequino pierde un poquito más. Navia no, porque no hay ningún carry geo por encima de Navia, con lo cual tiene todavía expectativas de vender un poco más y algo así pinta. Si Navia no viene pronto, capaz ya la mandan para acá. Esto es la idea inicial de los banners y el roadmap de Fontaine, tanto con los leaks como lo que realmente a nivel deductivo podemos esperar. Esperar un recopilatorio de Fontaine cuadra un montón. El de Sumeru está ya prácticamente confirmado y lo veremos en el livestream. Y esta es la idea inicial de lo que puede venir. Pronto llegará Scoffy, pronto llegará Furina. Todo esto puede rotar. Inefa llegará como tarde a la 6.3, pero capaz la ponen por ahí en la 6.2 y retrasan otra cosa, tenerlo en cuenta, pero Inefa va a volver porque la gente sabe que C1 y armas muy fuerte con Flins, quien juegue Flins. Y poquito más, señores. Roadmap de la primera mitad de Notcry, preparar vuestras protogemas y quién sabe si por aquí cae alguna sorpresa, algún 5 estrellas nuevo y retrasen o lleven algún otro personaje de Fontaine mucho más allá. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini, gracias por ver el vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios quién ha llegado hasta el final del vídeo, cuántas protogemas tiene actualmente en Genshin y chaito.